retomamos este estudio de la fe en la universidad. Y antes de comenzar, me gustaría saber qué opinas sobre este tema y desde ya invitarte a que compartas este video con una persona que desea saber sobre este tema tan importante. Sin nada más que decir, entonces comencemos. Un tema importante a tener en cuenta es que muchos de tus compañeros incrédulos serán frutos de un encuentro que tuvieron con escépticos altamente inteligentes que los llevaron a un completo abandono de sus creencias en las cuales fueron creados. No hay más espacio en su universo para una historia sobre un mar rojo abriéndose o de una virgen dando a luz al Mesías. Ellos no creen más en milagros de interpretación divina, mucho menos a inspiración de las Escrituras. El cielo dejó de ser la morada de Dios y sus ángeles y se volvió en mera combinación de gases y partículas atmosféricas. No existe ningún trono blanco allá arriba, mucho menos un Dios sentado en él. El cuadro se agrava con la presión que se enfrenta en un grupo antirreligioso o de algunos compañeros altaneros que hacen un ostracismo con aquellos que no siguen las normas del grupo, muchas veces pautadas por actitudes incompatibles con la fe y la moral cristiana que antes abrazaban. Para empeorar, muchos sermones que oyen en las iglesias cansan, reducidos a sistematizaciones de cosas obvias, sin ofrecer respuesta a algunas preguntas que ellos enfrentan en su día a día de estudio académico. En medio a todo esto, la pregunta es obvia, la que muchos hacen. ¿Qué significa, al final de cuentas, ser un creyente? Muchos, al responder esta cuestión, son tentados a comenzar por el comportamiento del individuo y decir que es creyente, es hacer esto, es hacer aquello, orar todos los días, predicar, leer la Biblia, ayunar, evitar el pecado, en fin, esta es la receta. Aunque sea claro que el comportamiento tiene que ver con todo en la fe cristiana, yo no creo que sea por el comportamiento que debemos comenzar a iniciar nuestro proceso. Colocar el comportamiento de primero en la lista es firmar un contrato de legalismo. Las obras y el comportamiento no son el medio ni la causa de nuestra salvación, sino el resultado de ella. Entonces, antes de la acción viene el encuentro con la gracia de Dios que actúa en nuestras emociones y en nuestra mente. Como fruto de un misticismo y de un platonismo medieval, se creó en la cultura cristiana un falso dilema en el cual el intelecto y todo lo que dice al respecto no tiene nada que ver con la fe en Dios. De este modo, se cree que el creyente debería escoger entre creer y pensar o entre razonar y tener fe. Tal vez no sepas, pero existe una diferencia abismal entre creyente y incrédulo, aunque esta palabra sea poco conocida, hasta las raíces etimológicas de ellas son diferentes. Creyente viene del latín credente, que significa aquel que cree, confía, a partir de una evidencia racional. Ya el adjetivo crédulo pertenece al latín crédulo, que se refiere al ingenuo que cree fácilmente en cualquier cosa. Por tanto, diferente a lo que dicen la mayoría, la fe no es opuesta de la razón. Si fuese así, ¿qué haríamos con genios como Newton, Pascal, Descartes, apenas para nombrar algunos? Ellos eran inteligentes de un gran nivel y creyentes absolutos de Dios, de la Biblia y del Dios de la revelación. Diferente de lo que dicen, y repito, la fe es racional. En caso contrario, Dios la produciría en nuestro estómago y no en nuestra mente. La fe o el hecho de creer se vale de señales cerebrales iguales a aquellas que Dios dio para entender su revelación en la historia. Lo que ella no puede ser es apenas racional, pues no niega, sino ultrapasa muchas veces la lógica humana sin dejar de ser razonable. Pero atención, la fe puede tener un lado racional, lo que ella no es racionalista. Debemos tener cuidado con las consecuencias prácticas de este sufijo, ismo, pues usado de forma diferente puede implicar una absolución ilegítima de conceptos humanos como si éstas dieran cuenta de toda la realidad existente. El racionalismo, esto es, la razón sin fe, es estúpido, porque piensa marcar como mundanas realidades que son supraterrenales,
Por esto, las rechaza por no poder comentar sobre ellas. Lo más sensato en este caso sería dar espacio para la percepción de los actos de Dios en la historia, pues si Él realmente existe, esos actos no solamente serán posibles de ser vistos, sino también transformarán nuestra vida. Un racionalismo es la razón doliente, intoxicada. Ser racionalista no es lo mismo que ser racional o razonable. Por lo tanto, cuidado con este sentido. Y antes de que alguien proteste, yo sé que existen algunos intelectuales cristianos que defienden el fideísmo de forma radical y otros de forma moderada, como siendo el camino correcto para el creyente. El filósofo danés Søren Kierkegaard defendió el argumento de lo que llamaría el salto de la fe, donde el individuo se lanza al abismo sin ninguna garantía racional, sino por el hecho de querer ser salvo. En su opinión, todo creyente debería dar este salto de la fe, que equivaldría a pasar de la ética a la religión. En este caso, mi respuesta en oposición a Søren es que sí, necesitamos dar un salto de fe, pero piensa conmigo, para yo dar cualquier tipo de salto necesito de una base sólida, segura. Y es aquí que entra mi relacionamiento intelectual con las verdades reveladas por Dios. Esas verdades son basadas en evidencias táctiles que pueden ser observadas por mi razón y por mi mente. Mira esta escena dramática de un incendio. El bombero grita y el adulto, probablemente padre del menor, tira a su hija para él y finalmente todo acaba bien. Para tirar a una niña de varios metros de altura directamente a los brazos de un desconocido, aquel padre necesitaba tener fe en el hombre que le dice: tírame a la niña. Él no tenía tiempo para discutir o entender qué era lo que pasaba. Aparte de eso, él debería ir en contra de sus propios instintos y estoy seguro de que no eran de tirar a la niña por los aires. Por lo tanto, él cumplió en el contexto humano con lo que está escrito en Hebreos capítulo número 11, verso 1. La fe, dice la Biblia, es la convicción de cosas que no vemos. Pero atención, el padre no tiró a su hija a cualquier hombre. Aquel que pidió esa acción era un bombero capacitado, que seguramente estaría entrenado para actuar de aquel modo en aquel momento. No era un borracho que pasaba por la calle o un animal sin raciocinio humano. Él no entendía todo lo que estaba pasando, pero sabía racionalmente que quien estaba para sostener a su hija era alguien entrenado que sabía lo que estaba haciendo. Por lo tanto, fue el conocimiento previo y racional acerca de quiénes son los bomberos que permitió a aquel padre actuar por fe al obedecer la palabra del bombero en la hora del incendio, en donde no había explicación u evidencia alguna de lo que es lo que debería hacer. Lo mismo pasa con las verdades de Dios. En numerosas evidencias que tenemos de su existencia, de la autenticidad de su palabra, nos ayudan a dar el salto de la fe cuando estamos en un terreno desconocido y sin mayores explicaciones. Es el conocimiento previo, anterior, obtenido con un encuentro lúcido con la palabra de Dios que nos permite reconocer su voz y obedecerla, aunque ella nos ordene a veces cosas extrañas, como por ejemplo tirar una niña por los aires en el caso del bombero, o sacrificar uno de sus hijos como el caso de Abraham. Si no tuviéramos seguridad previa, racional y lúcida de quién es Dios, podríamos obedecer por la fe su voz como la voz también de un demonio, pues no sabríamos distinguir quién es quién. El punto en común entre los diferentes tipos de líneas fideístas está en su comprensión de que las cuestiones religiosas no pueden ser justificadas por medio de argumentos o pruebas racionales, sino por medio de la fe. Es claro que Dios está por encima de cualquier elemento de verificación, lo que volvería imposible probar su existencia por medio de métodos de laboratorio y científicos. Aún así, la propia Biblia dice que aquello que es de Dios se puede conocer por medio de las cosas creadas en el mundo, de modo que todos podemos mentalmente, racionalmente percibir lo que Dios reveló de sí mismo. Esto está en Romanos capítulo número 1, verso 19 al 20. Entonces, el salto de la fe que propone Søren puede hasta ser en dirección a lo desconocido.
pero eso tiene que partir de una plataforma segura que nos posibilita dar ese impulso, y es ahí que entran las evidencias dejadas por Dios en la historia. Tú saltas en dirección al futuro, salta a dirección de lo desconocido, pero conoce lo que Dios hizo en el pasado, especialmente en lo que hizo en tu propia vida. Y otra cosa, la fe no es la anulación absoluta de las dudas. La Biblia muestra que Dios no solo respeta, sino que motiva a la duda sincera y el cuestionamiento honesto, llegando a tratarlos como saludables. Mira esto. Ponme a prueba, dice el Señor. Vamos a razonar juntos. En el Nuevo Testamento también vas a encontrar una gama de textos sugiriendo lo que sería una duda saludable. Mira, nos aconsejan a examinar críticamente todas las cosas antes de creer apresuradamente en ellas. Puedes ver eso en 2 Corintios 13, versículo 5, o en Efesios 4, 14, o en 1 Juan 4, verso 1. De paso, el estudiante cristiano debe estar alerta a no estar de acuerdo con una cosa solamente porque hace parte de la tradición de los más antiguos. ¿Quién afirmó esto? Es el propio Jesús en Mateo 5, versículo número 21 y 22. Y Pablo también confirma en Colosenses 2, verso 8. También no debo creer en algo apenas porque un líder influyente lo dijo. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. ¿Quieres acaso más versículos más claros que estos para incentivar a la reflexión y la racionalidad autónoma? Aprovecha entonces tu mente cuestionadora, curiosa, para aprender más y más sobre las cosas de Dios y al mismo tiempo cuestionar los fundamentos de este mundo. Haz preguntas como, por ejemplo, si no hay Dios, ¿por qué existe algo en vez de nada? Si la vida siempre proviene de la vida, ¿cómo podría la vida provenir de la nada, como dicen los ateos? Si no hay un diseñador, ¿cómo explicar tanta precisión, tanto orden y estructura en el universo? Si no hay un creador inteligente quien colocó información genética en el ADN. Entiende una cosa, mi amigo, dudas caprichosas conducen a la perdición, pero dudas sinceras pueden llevarte a Dios, quien quiere tu progreso y tu salvación. ¿Y sabes cómo recibimos la salvación? Por la gracia mediante la fe, la misma fe que queremos que ejerzas, pues si crees no tendrás miedo del futuro. Tú y Jesús serán siempre lo mejor en cualquier lugar y tiempo, incluso en la universidad. Nuestra clase termina por el día de hoy y esperemos que te haya gustado y que hayas aprendido mucho. Si quieres más de estas clases, te invitamos a que te suscribas y que también compartas esta información con las demás personas y así se vuelva relevante estos videos y nos motiven a nosotros para seguir haciendo más clases. Yo me despido y nos vemos en el próximo video.